Gustavo? El peor escenario, el que se está dando, el de la judicialización de la política. Lejos han quedado aquellos memorables debates de opositores y oficialistas que en el Congreso se decían de todo, pero a la hora de negociar, negociaban políticamente. No recurrían a la justicia en los comienzos de la democracia, ni personas como Juan Carlos Pugliese, ni Harold Laski, ni José Luis Manzano, Pierri en otras etapas del Parlamento. Se debatía a fondo, cara a cara. Hoy la judicialización ha tapado la política y amenaza con paralizar el Senado, la Cámara de Diputados. Un fallo de hace pocas horas de Enrique Laviepico le ha dado la razón a la senadora Beatriz Alperovich, porque hay que aclarar algo, Marcelo. Había dos cautelares presentadas ante la justicia, una de Pichetto, Guinley y Fernández y otra de la senadora Alperovich. Aparentemente, ¿no? La de Pichetto había tenido fallas de carácter judicial importante de procedimiento y por eso fue rechazada, pero no la de la senadora. Alperovich porque era la involucrada, la habían sacado de la sesión de acuerdos para poner otro más de la oposición y entonces ahora la justicia le ha dado la razón, ha dicho la tienen que restituir. El oficialismo está indicando que es nula la decisión de la comisión bicameral del lunes pasado y que ahora deben quedar constituidos 8-8, como se había conformado en un primer momento. Ahora, Gustavo, en este momento está diputado sesionando sí, precisamente en base a lo dictaminado por sí, esa comisión. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque es una discusión política, Marcelo, y están haciendo los bloques una presentación política de lo que debería ser también el oficialismo. En vez de haber sacado DNU, desde el primer momento debería haber enviado al Parlamento un proyecto de ley que contemple las necesidades de pagar reservas o no las provincias, y este es el debate parlamentario que la sociedad se está debiendo y que desde fines de diciembre, fíjate vos, está empantanada la dirigencia política con un solo tema. no, y además con temas que preocupan a la gente no se abordan, como el de la inflación y muchos temas por esta crisis enmarañados todos los dirigentes políticos y todas las decisiones. Temas que vamos a tratar en A Dos Voces. Además tenemos información importante, la reunión hoy de los empresarios, qué ha pasado, por qué suben los bonos, también se lo vamos a cantar. Pero ahora la presentación del programa y obviamente todo el debate, los senadores aquí en A Dos Voces. Bueno, se viene el debate, el que no se puede dar en el Congreso por la judicialización de la política. Está el senador Nito Artaza, Samuel Cabanchik, Rosana Latorre. Recién un poco le decía en el corte. Filmus también. El senador está Filmus ya un está en la poco otra perdido mesa. en el fondo del... Enseguidita también vamos a estar hablando con él, el representante del oficialismo. Le decía recién a Nito Artaza, que viene del mundo del espectáculo, pero está en la política. Antes se daba entre los actores, se ha dado ahora esta guerra de vedette que se van todas a judicializar, que se hacen denuncias, se piden bozales jurídicos. Bueno, yo creo que no hay que desnaturalizar la función del Congreso de la Nación. Tenemos que hacer esfuerzos por volver a prestigiar y prestigiar siempre una institución como el Senado. Me parece que ha cambiado. Antes había una mayoría absoluta, bueno, una mayoría, y entonces no se sentía tanto como hoy. A mí me parece que es una dinámica natural de cualquier parlamento cuando hay tanta paridad. Entonces va a haber discusiones, a veces ganará el oficialismo, a veces puede ser la oposición. No podemos desnaturalizar tampoco lo que la gente votó el 28, ¿no? Sí, el 28 de junio algo votó la gente y no podemos desnaturalizarlo. Ahora, usted fue uno de los primeros senadores que hace algunas semanas atrás decía, bueno, hay que darle proporcionalidad a la oposición, lo decía usted desde la oposición. Yo fui el primero en proponer, al oficialismo. En proponer con el oficialismo, decir, bueno, algunas comisiones de gestiones neurálgicas para gobernar, hay que dárselas al oficialismo. Pero esta no fue mi propuesta. Eso. Bueno, no fue aceptado en mi bloque. Yo, por ejemplo, renuncié a la vicepresidencia de Turismo porque dije, no, quiero que esta comisión se aceite, pueda trabajar, entonces le ofrezco al oficialismo esto. Es decir, es el momento de consensuar para superar estos problemas técnicos e institucionales lo más rápidamente posible. Y hay una cuestión, mire, yo siempre le doy a los chicos cuando van ahora a Corrientes, si uno agarra simplemente esto, mire, la Constitución de la Nación 99.3, es chiquitito, pero mire, el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
disponer del carácter legislativo. Solamente cuando en estas circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución. Si nosotros nos atenemos a la Constitución de la Nación, todos estos problemas técnicos, judiciales, terminarían. El Poder Ejecutivo no puede, mediante un decreto, hacer de poder legislativo. Y esto lo puede ver un alumno de segundo grado, con respeto lo digo, pero me parece que tenemos que dejar de lado esto y buscar acuerdos hoy que nos permitan superar estos problemas técnicos, institucionales, e ir a debatirlos de fondo. Nito, te lo preguntamos apenas asumiste, ¿qué es más difícil, el mundo del espectáculo o el mundo de la política? No, por supuesto, esta responsabilidad que es apasionante, pero las leyes no se han hecho para conformar a todos. Y entonces, por supuesto, que es esto mucho más tensionante, sin duda, ¿no? Pero no hubo abusos, digamos, viéndolo de afuera, de los dos lados. Sí, en ambos casos nosotros podemos hacer una autocrítica. No se podía pasar de una hegemonía a la otra así de golpe. Yo creo que esto tenemos que replantearlo, inclusive en los dictámenes que vamos a plantear dentro del pleno, dentro del recinto. Creo que tenemos que buscar lo imposible mejor, pero después llegar a lo posible mejor. Si vamos a tratar una ley fundamental para las provincias, como es la ley del impuesto al cheque, para repartirla quizás no puede ser el 100%, pero buscar la manera de que las provincias vuelvan a recuperar el orden, ese dinero. Digamos, no, por tradición no hay que tratar, digamos, los acuerdos primero y después las leyes. Por supuesto, nosotros hemos hecho acuerdos y lamentablemente el oficialismo... No, el acuerdo marcado del PON, digo. Bueno, habíamos hecho acuerdos que no fueron respetados, lamentablemente. Y el oficialismo creo que ha desnaturalizado de un principio cuando denunció penalmente el tema del Banco Central con Redrado. ¿Hay gente que tiene una actitud destituyente en el Senado? No, en absoluto. Yo no he visto actitud destituyente en absoluto. Creo que nosotros convocamos permanentemente al diálogo, a acordar. Yo creo que las fuerzas políticas hoy necesitamos, y tenemos una gran excusa, 200 años de historia, dejar de lado las confrontaciones e ir al reencuentro. Lamentablemente nadie se acuerda. Bueno, se acuerdan para ponerle un título para pagar deuda. Yo creo que hay otras deudas, deudas con las provincias argentinas que tenemos que solucionarlas en forma urgente, porque si no vamos a tener problemas sociales, como ocurre en Corrientes. Senadora Latorre, ¿y qué va a pasar en el Parlamento? ¿Va a funcionar o esta judicialización de la política va a paralizar todo? Mire, a mí me preocupa seriamente. Yo creo que es un tema muy delicado lo que está ocurriendo. Yo estuve en el año 2001. Por supuesto, el país estaba en otra situación y me parece que si nosotros seguimos de ambos lados tirando de la cuerda con poca racionalidad, la cuerda en un momento se corta. Primero porque la economía está en pleno movimiento y en pleno crecimiento. Ustedes que son especialistas en el tema saben que es un buen año económico para la Argentina. Por supuesto, con muchas cuestiones... Pero no se nota, porque la economía efectivamente está mejor, pero con todo el lío, el ruido político que empezó el gobierno y ahora continúa, ni se nota eso. Y bueno, y del lado por parte del Congreso, yo creo que a nosotros nos pusieron para legislar, lógicamente, en el caso del Senado, al estar tan ajustado el quórum, si no se destraba algún tipo de acuerdo y no se garantiza la concurrencia de todos los senadores, ahora, en el caso de hoy, por ejemplo, no estuvo presente el doctor Menem, me parece que se va a empantanar todo mucho, ¿no? Ahora, ¿qué les pasa? ¿No se escuchan? Porque ahora lo escuchábamos a Gerardo Morales decir, bueno, vamos a bajar, estén o no estén. Luis Juez había comprometido el otro día a también hacer lo mismo. Pichetto decía lo mismo, pero parece que no se escuchan entre ustedes, porque después, llegado el momento de bajar al recinto, no bajan, acuerdos parlamentarios que no se cumplen. Y el bloque oficialista es el bloque más homogéneo, ¿no es cierto? Y sus aliados son aliados firmes. Tiene relación directa con lo que planteaba Artaza. O sea, el tema medular es la distribución de fondos nación-provincia. Si usted deja de tener cooptada una provincia y en consecuencia los legisladores, de esa manera cada cual va a estar cumpliendo su rol. Por lo tanto, no solo impuesto al cheque, sino ley de coparticipación, distribución de ATNs y demás, que son temas medulares, temas muy grosos para las provincias. Si se avanza en esa línea, ahora son temas sensibles, son temas que si no se llegan a acuerdos con el oficialismo, realmente puede producir lo que usted virtualmente señaló como parálisis. Hace algunos días, acá por TN, cuando habló, que había en algunos senadores de la oposición ánimo golpista.
lo dijo usted, Destituyente fue la palabra. La verdad es que la oposición está integrada, y yo la integro, ¿no es cierto? La oposición está integrada por un arco variopinto, por un arco muy variado, ¿no es cierto? De manera tal que nosotros estamos entrenándonos en una dinámica muy particular. Lo que pasa es que van transcurriendo los días y estamos dando un espectáculo, me parece, lamentable frente Ahora, al pero pueblo con argentino. respecto a esa denuncia que usted Sí, hizo, porque digamos, sí. que lo diga el gobierno, digamos, que lo viene repitiendo ya hace bastante tiempo, ante cualquier adversidad, ya lo ha devaluado, pero que lo diga usted, que es de la oposición, es una senadora con responsabilidad respetada de la provincia de Santa Fe, toma otro. ¿Por qué lo ha dicho? ¿Qué es lo que usted ha percibido? Yo lo he dicho Porque Nito Atasa dice que no, que bueno, no pasa. en razón de lo que yo viví, que me marcó a fuego en el año 2001, nosotros recién ingresábamos al Senado después de lo que había ocurrido, en un momento absolutamente distinto de la Argentina, cuando por parte de un sector de la sociedad muy irracional, un sector de la dirigencia, usted empieza a escuchar, y si se tienen que ir, que se vayan antes, y habría que echarlos a patadas, y bueno, y toda esta clase de cosas que quizás el oficialismo o la presidenta pueda generar con su estilo, pero me parece que si nosotros en la misma línea procedemos de parte del Parlamento, nos estamos equivocando, ¿no? Samuel Cabanchik, bueno, usted forma parte de la comisión bicameral, ¿no? No, de la bicameral comisión no. de acuerdo también. Asuntos Ahí. constitucionales. Asuntos Soy constitucionales. vicepresidente de Asuntos Digo, Constitucionales. ahora, ¿cómo impacta este fallo de la justicia del juez Lavie Pico que dijo, bueno, tienen que armar la bicameral de nuevo, tienen que darle lugar a quien no le habían dado lugar? Mire, me gustaría antes de responder puntualmente comentar algo respecto a lo que veníamos diciendo, lo que se venía hablando en la mesa, ¿no? Me parece que, bueno, en el Senado hay una paridad. Si no hay negociación, si no hay conversación, no se supera esta paridad. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se pudo dar un acuerdo político el 3 de diciembre, le costó al oficialismo, pero terminó aceptando, y en el Senado no se dio eso? Pero eso es fácil de ver en relación a los números. En la Cámara de Diputados, 142 diputados estuvieron en la sesión preparatoria, en la sesión de asunción de los nuevos diputados. Nosotros estamos más uno, menos uno, digamos, estamos 36 a 36. Hay paridad entre Entonces, los dos la bloques. tensión es muy grande. La metáfora de la senadora Latorre acerca de una cuerda de la cual los dos tiramos y que se puede romper es una cosa bastante gráfica. El oficialismo tiene la principal responsabilidad. ¿La culpa tiene el oficialismo? Dije la principal responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es así porque... ¿Pero en qué proporción? Porque en el recinto tienen paridad, 37 a la... La principal responsabilidad por lo siguiente. Por ejemplo, la Presidenta de la Nación dice propuestas, no estén todo el tiempo en el no o en el rechazo, queremos propuestas. Tenemos ya tres proyectos de ley preparados, presentados, ¿no? Hemos presentado 3 proyectos de ley para resolver el problema de la deuda, ya en el Senado, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, tenemos propuestas. ¿Por qué no discutimos los proyectos de ley en vez de empecinarnos con el DNU, que como bien el senador Artaza mostró, es totalmente anticonstitucional el uso que se da? ¿Y por qué cree que el gobierno toma esta actitud de empecinado por el DNU? El gobierno, el Poder Ejecutivo y también el oficialismo parlamentario no están acostumbrados a estar en minoría, no están acostumbrados a tener que negociar las posiciones y resolver los dictados de leyes con los demás, con el otro, con el que piensa distinto. Ahora, entonces, por eso le doy la mayor senador, responsabilidad. ¿no están Yo he haciendo sido- ustedes lo mismo ahora? ¿No están tomando ustedes la misma medicina que el oficialismo interpretó durante muchos años Creo que en al general, imponer? Creo que en general en la Cámara de Senadores hemos actuado correctamente. La proporción en la mayor parte, o en todas, digamos, las comisiones es perfectamente defendible desde el punto de vista político, y quiero aclarar para la población en general que no es una consecuencia del fallo judicial de la medida cautelar en respecto del recurso presentado por la senadora Alperovich, no tiene nada que ver con la proporcionalidad en las comisiones. O sea, esto es un fallo que tiene que ver con preservar un derecho subjetivo que la senadora Alperovich consideró lesionado. El juez le ha dado la razón y lo único que ocurre es que de ahora en más Alperovich debe estar otra vez integrada en la bicameral.
pero esto no tiene nada que ver con la proporcionalidad general de las usted quería comisiones. agregar Sí, algo. le quería decir lo siguiente. Yo he sido legisladora con varios presidentes de distintos colores políticos, ¿no es cierto? Y en realidad, cuando cualquier oficialismo tiene mayoría en el Parlamento, por supuesto que avanza. Quizás la característica que ha tenido este oficialismo, este ejecutivo, es bueno, avanzar de manera tal que muy pocas modificaciones se pudieron hacer mientras se conservó la mayoría de ese bloque del Frente para la Victoria que tanto Reutemann como yo integramos durante todo el gobierno de Néstor Kirchner y durante gran parte del gobierno de Cristina hasta que se produjo el conflicto con el campo, ¿no es cierto? Con otros presidentes, con otros ejecutivos, quizás podíamos introducir más modificaciones. Es un ejecutivo muy fuerte, es un ejecutivo muy... muy frontal y bueno, con convicciones que defiende considerando que con mucha fuerza, con mucho ahínco, ¿no es cierto? De manera tal que esta nueva composición de enfrentarse con una oposición que además es heterogénea, bueno, también es un desafío para el propio Ejecutivo, ¿no es cierto? Y además, en el caso, nosotros estamos representando los estados provinciales y como bien señaló Artaza, los estados están colapsados desde el punto de vista financiero. Digamos, porque está clarísimo que acá tiene que haber un acuerdo, digamos, tratar de buscar... Totalmente. ¿El paso inicial lo tiene que tomar el oficialismo? Nosotros Cristina lo damos Kirchner. permanentemente, lo damos permanentemente. O Lo proponemos damos, nosotros damos soluciones, señales, leyes. Acá traje el proyecto que presenté, por ejemplo, para resolver el problema del fondo, que es un proyecto que podría votar tanto el oficialismo como la oposición. Entonces, damos los instrumentos, pero Claro, el pero ahí oficialismo también va al todo o nada siempre Senador, por se ahora. cuestionó mucho la decisión de la oposición de no darle, por ejemplo, derecho a defender su pliego a Mercedes Marcó del Pon y no escucharla en una comisión. ¿En eso Está no hay bien. autocrítica? Bueno, está bien, Sí, por supuesto, ¿por qué no? Porque la verdad Hacemos que la no se autocrítica. había También dado, hay que ¿no? reconocer que había una urgencia cuando se llevaron los fondos del Banco Central al Tesoro Nacional. Ya se ha hecho en otras ocasiones cuando se le pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares sin haber pasado esa discusión por el Congreso. Había una urgencia también. Pero de todos modos, a mí me parece que estos problemas técnicos e institucionales, es cierto, lo podemos superar con un acuerdo político, sin dejar un precedente tampoco para el futuro. Pero llegar a un acuerdo político, yo creo que el peor enemigo, como decía Napoleón, es la incertidumbre. Nosotros tenemos que sacar a la nación de la incertidumbre. Terrible, Si hay una le digo. expectativa Parte inflacionaria... de la inflacionaria tiene Bueno, que ver con eso. parte de esta cuestión inflacionaria es porque la política está complicando más la economía y tenemos que entender que sobre todo está un punto como el Banco Central. Tenemos que salir de la incertidumbre, votarla si es necesario mañana el tema del pliego, terminar con el DNU constitucionalmente y hacer un acuerdo constitucional, respetar el artículo 99. Ahora, no hay inciso una, 3. digamos, el gobierno cometió con la mayoría, el ahínco, lo que quiera, o el autoritarismo, avanzó, no respetó nada, no había debate, famosa la frase de Pichetto, bueno, se vota, bien. Pero no hay como una actitud reflejo de la oposición, entonces estamos en el peor de los mundos. No podemos pasar de una hegemonía a la otra y creo que a veces la realidad nos va llevando a esto. A consensuar, a tratar. Esto es la política en definitiva. No nos tenemos que alarmar. Yo veo, por ejemplo, Obama va a convencer primero a los demócratas y después a los republicanos al Congreso de los Estados Debaten Unidos. también en Estados Unidos, organizan Coffee Party, tea, en otro nivel, ¿no? Acá no se hace. Yo no coincido. Pero tampoco creo que Yo tenemos creo que nos tenemos que Le alarmar. quiero decir, ¿Cómo? ¿Qué? Yo creo que nos tenemos que alarmar. No articular, coincido. por eso le digo, No mire, coincido. tenemos que articular Hay que intereses. No, alarmar, Hay que dice. alarmarse Sí, yo creo que nos por, tenemos que por este alarmar. estado del Nos tenemos que Parlamento. alarmar porque nosotros estamos desde el arco opositor impulsando leyes de grueso voltaje para un ejecutivo muy fuerte. Ustedes que conocen mucho de economía, la coparticipación total de la ley de cheque, la nueva ley de coparticipación, la distribución del fondo de Atenes, son leyes de alto voltaje. Pero ¿no yo es creo que cierto? tarde o Bueno, temprano pero lo que tenemos estamos una haciendo hoy Es es una... justo responsabilidad tratarlas en nacional. beneficio de los estados. Exactamente. Es justo tratarlas en beneficio de los estados, pero tenemos que tener en cuenta Estamos por bien. delante que vamos a tener estos empantanamientos. Tenemos una situación de conflicto. Esto es un hecho, ¿no es cierto? Tenemos una situación de conflicto. Ahora, la responsabilidad es de todos. Podemos acordar que la responsabilidad es de todos y que cada quien debe honrar esa responsabilidad. Pero el Poder Ejecutivo Nacional tiene que entender que ya no tiene la hegemonía que tuvo y que entonces tiene que consensuar.
Negociar. No negociar. puede neutralizar el Congreso y desnaturalizarlo. A eso vamos. Pero... Ahora, ¿cómo viven esto que hablábamos un poco al principio con Nito, ¿no? Esta judicialización permanente. No le gusta a uno, van a la justicia. Horrible. No le Me gusta a parece otro, que van es a un la camino Y lo justicia. peor de todo es que, Horrible. de acuerdo Se al fallo, dicen se el juez derima. está pagado por esto o está pagado por el horrible. otro. Hay que terminar con eso Todo se deriva en la totalmente. justicia. No, hay que terminar con eso. El hay que último terminar. intérprete de la Constitución es la Corte para saber si una legislación es o no constitucional, pero eso es un último recurso. A eso tenemos que aspirar. Yo espero que haya responsabilidad, razonabilidad, porque lo mismo está ocurriendo con las provincias como en el caso de Corrientes, que ya no se está utilizando la vía razonable y se le está reteniendo Nito, permanentemente en la última pregunta la le quería decir, coparticipación. ¿es verdad que Amado Vudú le sugirió la posibilidad de que usted cambie el voto a cambio de dinero para Corrientes? No, yo he tenido una conversación con el ministro de Economía de la Nación para tratar el tema económico de Corrientes. En una oportunidad él me llamó por teléfono, pero una hora antes de la sesión me pareció que no era procedente, ni para él ni para mí. Pero por supuesto que estoy dispuesto a dialogar. Yo hago tangible el diálogo. ¿Pero le ofreció lo he plata? hecho. No, de ninguna manera. De ninguna Yo creo manera. que hay que, pero sí he quiero tenido decir, un llamado algo a la del sociedad, ministro ¿no? de Economía. Porque nosotros parecemos siempre en la televisión o, en fin, hablando entre nosotros. Pero el mensaje a la sociedad tiene que ser, a pesar de que podamos tener señales de alarma en esta tensión, el mensaje a la sociedad tiene que ser de tranquilidad. Es decir, tenemos una situación perfectamente manejable, con un poco de sensatez, no tenemos que echar más leña al fuego. Los índices económicos en algunos frentes son buenos. La inflación es un problema serio que quiere desconocer el gobierno y ese es un problema de responsabilidad del Ejecutivo que ni siquiera lo mencionó en la Asamblea. Les agradecemos Estamos a en los tres. Gracias, senadores. Vamos a escucharlo a Filmus, no sé si quieren quedar a escucharlo. No hubo debate. Ya que no hubo debate. Bueno, y senador Filmus, ¿qué va a pasar en el Senado? Porque un miércoles le toca a la oposición, otro miércoles al oficialismo no dar quórum. Me animo a proponer que si el clima que imperara en el Senado es el que los senadores acaban de señalar recién, seguro que va a haber acuerdo. Digo, si nosotros lleváramos este clima que los tres senadores plantearon recién en la mesa al Senado, creo que no va a haber ninguna dificultad en ese acuerdo. Ahora, lo que ¿En el no Senado parece... no se vive eso? No se vive eso porque hubo una situación realmente casi, por lo menos yo lo viví de forma personal, casi violenta. Estamos hablando de que hay una paridad de fuerzas y de repente la mayoría de todas las comisiones pasan a ser de una oposición que decía tener 37 votos y si tuviera 37 votos tendría quórum. Parece que no los tiene. Entonces, no solo de todas las comisiones la mayoría, sino que aquellas que hacen a la gestión, como por ejemplo hubo que incorporar al expresidente Menem en las comisiones, y eran 8 y 7, y nadie se quería bajar de las comisiones de la oposición, pusieron 9 y 6. Y lo que hoy está decidiendo la justicia es que se votó algo que no era legal, se votó contra el reglamento del Senado, en un cambio de composición en el Pleno, de una composición de una comisión de DNU, que según está establecido tiene que designar el presidente de cada una de las cámaras. Entonces, un organismo que no tenía nada que ver votó y porque era mayoría en un momento, 37 consiguieron en ese momento, votaron eso, entonces votaron mayoría en todas las comisiones. ¿Qué implica mayoría en todas las comisiones? Que nunca ningún proyecto del Poder Ejecutivo va a poder llegar al Pleno. Está claro, en el Pleno se puede votar a favor o en contra, pero si la comisión lo frena, los proyectos del Poder Ejecutivo, nunca se va a llegar a Pero votar. no hacía lo mismo el kirchnerismo antes usando la mayoría. No Le decían sé, una escribanía es el Senado, decían. De ninguna manera, al revés. Si uno mira los titulares de los diarios de las últimas grandes leyes que el Ejecutivo envió, se decía el Ejecutivo tuvo que ceder y, por ejemplo, en la ley de medios hacer 50 cambios o 100 cambios en la ley de medios, en la de partidos políticos como 70, en la de nacionalización de la FJP, que votamos casi, salvo la 125, que hubo un voto muy parejo y donde perdimos, y reconocimos que se perdió en esa votación por el desempate del vicepresidente de la Nación, en todas las otras leyes nosotros nunca tuvimos menos de 42, 45 Sin votos bus. a 25. No recuerdo ningún voto menor de 45, 25. Hicimos un esfuerzo y en unos nos han incorporado los partidos provinciales, en otros el socialismo, otra fuerza, y siempre lo hemos hecho Quería así. venir al día de hoy. ¿Por qué no hubo quórum hoy? ¿Por qué no dieron quórum hoy? Porque nuevamente se rompen las cosas más elementales del funcionamiento del Senado, que tiene una tradición, y ustedes lo decían recién, no solo una tradición, sino que está en el reglamento que cuando no hay orden del día, o si hay orden del día, se comienza por los acuerdos, y hubo un momento en que parecía evidente que si el tema que se iba a discutir la sesión pasada era el acuerdo sobre Mercedes Marco del Pont, era el primer tema para hoy. Y de repente, porque era mayoría, porque son más de 15 bloques, nosotros somos un bloque,
hay que decir que nuestro bloque tiene 32 votos. El bloque que le sigue de la Unión Cívica Radical tiene 16, la mitad. Sin embargo, la suma de bloques hace que en la comisión que trata la labor parlamentaria hayan sacado el tema. Dijeron, bueno, vamos a discutirlo después. Está claro que el otro día, porque fue claro, el otro día no tenían, perdón, nosotros, ellos no nos dieron el quórum para votar a Marcelo Marcó del Pont. Yo tomaba Clarín de hoy, ¿sí? Digo, 2 páginas simplemente de economía. La economía creció el 5,9% en febrero, 0,8% respecto de enero. Las empresas esperan el canje para salir a emitir deuda, entonces en Wall Street están esperando que hagamos esto. Sube el índice mermal, baja el riesgo país, todos los indicadores suben, por suerte salvo el dólar. El Banco Central compra 45 millones y 200. Lamentablemente sube la inflación también, ¿no? Bueno, hay temas que hay que discutir, pero lo que no nos ayuda a todo esto, mientras que nosotros discutimos en el Senado, el gobierno no gobierna, porque alguien tiene que tomar decisiones, y no es que la economía va bien porque tenemos viento de cola. Ahora, daría la impresión, senador... Perdón, digo, si la economía va bien porque el gobierno supo tener una actitud durante todo el año pasado, que fue una crisis muy profunda, de un Estado proactivo para, con la intervención del Estado, reemplazar lo que el mercado no estaba resolviendo. Y hoy, el miedo que tenemos nosotros es que este impedimento del funcionamiento del Senado que estamos teniendo y la paralización del país nos lleve a nosotros a que estas medidas buenas en la economía que estamos avanzando vayan para atrás. Digo, daría la impresión que hay una actitud caprichosa, infantil, en el manejo político que se da en estos momentos en el Senado. Ustedes dicen, no nos gusta cómo está haciendo la oposición, no damos quórum. La oposición dice, vamos por todo porque ahora somos mayoría, avanzamos nosotros cuando queremos. Y así... No, así no se llega a ningún lado. Por eso yo rescato las palabras de Nito Artaza, por ejemplo. Ayer estuvimos con Nito Artaza en la Comisión de Educación y él planteó esto. Él había dicho dentro del bloque de él. No tiene sentido que tengan la mayoría en todas las comisiones si somos parejos. Pero ¿cómo porque un día destraba? tengan 37... Perdón. Y en ese mismo momento en la comisión hay una tradición que es que el presidente es de una fuerza, el vicepresidente es de otra. La Comisión de Educación fue históricamente del Frente para la Victoria. Ayer se decidió que la presidencia no sea del Frente para la Victoria, sea de la oposición, lo cual nosotros aceptamos porque tenía que ver con la correlación de fuerzas, pero el vicepresidente y el secretario es de la otra fuerza. Nos obligaron a votar 7 contra 6 para también colocar el secretario de la comisión. Estoy hablando de cosas mínimas. Entonces, ese espíritu de Cabanchik, de La Torre, de Artaza, de hoy acá, si mañana lo llevamos a labor parlamentaria y mañana lo llevamos al Pleno, va a haber acuerdo porque no es ningún capricho. Nosotros somos los que necesitamos pero leyes. Esto de las votaciones que usted ve, ¿no? Que parece bastante irracional, es como un... algunos dicen, recién le preguntamos, o sea, ¿no es una actitud reflejo? Bueno, el kirchnerismo hizo lo que quiso, ahora hacemos nosotros lo que queremos. Perdón, yo fui ministro de Educación. 5 leyes voté yo, le ve al Congreso, 5 leyes. Algunas después de un año de discusión, la de financiamiento educativo y la Ley de Educación Nacional. La Ley de Educación Técnica, la Ley de Educación Sexual y la Ley de los 180 días. Todas, casi todas, fueron votadas por unanimidad. Pero le voy a decir, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros votamos y acordábamos después de no sé cuánto tiempo de trabajo, un año, digo, una ley, votar por unanimidad en el Senado. Y resulta que el mismo bloque que en el Senado votó por unanimidad, en diputados ya no quería votar y quería que la ley vuelva. Hay una cuestión, no es verdad. La ley de la mayoría de a los 18 años, ley presentada por una de las más importantes que hemos votado, por el legislador Giustiniani. Excelente ley y que la hemos votado. No son nuestras leyes solamente las que salieron. Y voy a contar una cuestión que me pasó a mí como legislador. Yo elevé un proyecto de familias ensambladas para protección de los chicos de familias ensambladas. La última sesión pasó desapercibido, en la última sesión del año pasado, y la Unión Cívica Radical, a pesar de que había dictamen unánime, se levantó y no siguió la sesión y no nos dio quórum hasta que no bajáramos esa ley. Quiero decir, no es que nosotros hicimos tropelías y entonces ahora hay un efecto de venganza. Senador, esta decisión judicial de esta tarde que le da la razón al planteamiento del oficialismo, el radicalismo ha dicho que va a apelar ahora ante la Cámara a lo contencioso administrativo. ¿Cómo sigue? ¿Va a seguir todo empantanado en una decisión judicial? No, sería muy saludable que no apele la oposición, porque es evidente que lo hicieron equivocar a Cobos. Yo creo que, insisto, creo que la oposición no es homogénea. Es muy difícil que en un mismo bloque estén, por ejemplo, yo lo escuchaba recién a varios de los legisladores hablar sobre la ley de cheque. La ley de cheque, mi pregunta es, ¿la aprobó este gobierno? No, la ley del cheque la aprobó el gobierno de la Alianza, el ministro Cavallo, donde Morales, quien ahora encabeza el caudicismo provincial, el federalismo, era secretario de Acción Social de ese gobierno que presentó esa ley, que cuando tuvo una situación parecida a la que tuvimos el año pasado, en lugar de poner al Estado proactivo o poner las reservas en juego,
Lo que hizo fue bajarnos el 13% a los docentes, el 13% a los jubilados. Lo que hizo fue el impuestazo con el cual empezó a machinear el gobierno. Ahora, esos mismos, voy a decir otra cuestión más. Hoy discutimos la ley del cheque y yo decía, pero a mí me tocó ver cómo pasaron las escuelas y los hospitales sin ningún recurso a las provincias y se firmó un pacto fiscal con todos los gobernadores en ese momento, por el cual no se le daba un peso, Caballo no le daba un peso, y pasaron, es el principio del fin de nuestro sistema educativo. Pasaron las escuelas y los hospitales, y ahí, del lado de que ahora se llama oposición, hay 5 gobernadores que firmaron ese pacto fiscal. Ahora, Filmus, le quería hacer, porque recién hablamos con La Torre, bueno, la semana pasada dijo que hay un clima, creo, destituyente, fue la palabra. ¿Ustedes interpretan que toda esta acción, estas trabas, apuntan a paralizar al gobierno? ¿Con qué objetivo? Yo tengo una opinión personal, porque cada uno tiene una mirada política que... Nito Altaza no coincide con esto. Sí, yo no creo, no sé si es una cuestión destituyente, bueno, seguro de todo el bloque de la oposición no lo es. Hay algunos sectores que pueden ser, querer acelerar los plazos hacia el 2011. Hay muchos que piensan que si nos va mal a nosotros, no es que le va mal al país, tiene más posibilidades en el 2011 y piensan egoístamente que no importa sacrificar al país con tal de que ellos tengan una oportunidad de llegar al gobierno. Pero lo que yo creo que está pasando en la Argentina de hoy, en los dos temas que estamos discutiendo, el desfinanciamiento del Estado Nacional y la no utilización de las reservas que se está entorpeciendo, es que practiquemos políticas de ajuste. Cuando un gobierno democrático, históricamente durante todo el siglo XX, practicó políticas de ajuste, y hablo desde Rodrigo, hasta el Rodrigazo, hasta el de la Rúa, termina en un caos social donde el gobierno tambalea. Si este gobierno plantea una política de ajuste, está claro que los sectores populares, los sectores que más necesitados, no van a acordar con este gobierno y va a crear un clima de inestabilidad donde los que van a sufrir son los que menos tienen y quieren forzar a este gobierno, que es lo que una y otra vez la presidenta dijo que no va a hacer, es políticas de ajuste para perjudicar a los que menos tienen. Usted recién lo nombró a Cobos. En su rol de presidente nato del Senado, ¿lo ve actuando, digamos, en forma equidistante de todos los bloques o lo ve actuando como líder de la oposición en el Senado? No, no lo veo actuando como líder de la oposición. Yo creo que lo respeta poco el radicalismo a Cobos, que lo respeta poco, por lo menos el jefe de la bancada radical, y lo fuerza a cometer errores de reglamento. Porque es muy evidente lo que acaba de Cobos, ¿usted cree en esta...? Aceptó, como hay varias cuestiones más que aceptó, que no hemos judicializado, aceptó, quizás llevado por la situación, errores en el reglamento que son muy fuertes. Que el juez acaba de dar marcha para atrás, es evidente que era así, porque el reglamento dice... La constitución de comisiones, ustedes saben, por ejemplo, que el bloque de Tierra del Fuego y el bloque del Movimiento Popular Neuquino no tienen lugar en las comisiones. Aceptó la conformación de comisiones sin que 2 bloques que tienen su representación y que son bloques auténticos porque así fueron elegidos, hay otros bloques que se formaron después en la Cámara, no tienen representación. Eso no se puede hacer y yo creo, trato de pensar bien, y que él, me parece, está siendo llevado o empujado a propósito o sin querer por la Unión Cívica Radical, o por lo menos por quien conduce ahí, a una situación insostenible. Gracias por estar acá. El tema del Senado, bueno, con todas las voces, como siempre, en las 2 voces. Hacemos la pausa, después el tema judicial y el tema inflación, lo vamos a tratar. Ya está Cristiano Ratazzi, ya está Héctor Polino, está Jorge Gajero del Plan Fénix, está el dirigente de la CGT, Juan Carlos Desmint. El tema que preocupa, el tema de la inflación, también lo tratamos en instantes.